que le estén educando mucho mejor. No creo que sea bueno que un adolescente, niño o niña, crea que lo sexual solo puede hablar en un despacho de atención primaria. En un despacho de atención primaria también, pero también en las aulas, también con educadores y con educadoras, también en las asesorías y también en las familias. Enseñar a las familias a hablar de educación sexual es más sencillo de lo que parece, porque las claves suelen ser muy sencillitas. No hay que convertirles en expertos en sexología, sino tratar de que pongan un poquito más de empeño. Y en esa dirección acabo yo, antes acaban con Mandela, yo voy a acabar con Silvio Rodríguez. Y el poema, bueno, la canción está la de no hacen falta alas, o nada más que el final, no hacen falta alas para ser más bello, basta el buen sentido del amor inmenso, no hace falta alas para alzar el vuelo. De verdad, para hacer algo de mejor la educación y la atención en sexualidad, bastaría con un poquito más de empeño. Pues nada, agradecidos. Pues para que podamos participar todos, abrimos el grupo, o sea, el turno de palabra. Me imagino que hay muchísimas preguntas. A ver si hay alguna. Mi pregunta es para Carlos, con el tema del abordaje en la revisión de los 14 años. En el contexto de que es el primer contacto que en mi centro en concreto tenemos con el niño o con la niña, y en el que tienes que realizar en un 20 minutos una revisión completa y teóricamente tienes que indagar de sexualidad con alguien que no conoces absolutamente nada, ¿no? Has podido crear un ambiente más o menos cálido, y yo la conclusión a la que he llegado después de mucho leer es que yo les planteo la posibilidad de que puedan venir a hablar, de plantearme sus dudas, pero desde luego no hago ningún tipo de entrevista sobre sexualidad, porque creo que en ese primer contacto es algo muy difícil, sobre todo a raíz de unas jornadas que hubo de atención primaria en el que los jóvenes que hacían formación entre iguales nos decían: por favor, profesionales, dejad de preguntarnos sobre ese tema cuando lo único que queremos en esa revisión concretamente es huir. No os estamos escuchando, no estáis captando nuestra atención, no sois nuestro foco, por lo menos en ese momento. Vale, contesto. A ver, yo te cuento así algunas pistas. A veces cuando yo estoy en cursos y me cuentan pues que hay un protocolo, que hay que hacer algunas preguntas, que vienen porque hay que hacerlas, que hay gente que las pregunta aunque tampoco tenga interés en preguntarlas, yo con toda franqueza, si las tienes que preguntar, preguntarlas. Ahora, contar, mira, te tengo que hacer unas preguntas, pues está en el protocolo. Puedes contar, puedes ser sincero, o puedes contar la verdad, o puedes dejarlo en blanco. Y yo soy honesto y te cuento lo que te tengo que preguntar, porque tengo que preguntarlo, pero te doy la posibilidad, que me parece que es lo honesto, de que si no quieres o estás incómodo no me contestes. Pero alguna cosa más, porque fijaros, hay veces que hacemos las preguntas y luego le contamos las cosas en función de lo que nos contesten. Creo, honestamente, que eso es un error. No sé por qué les tenéis que contar unas cosas a alguien que te diga que tiene coitos y no contar las mismas cosas a quien te diga que no. O sea, no lo entiendo. Quiero decir, acordaros, lo que la gente quiere saber es lo que la gente necesita saber. Y yo tengo la impresión de que en sexualidad las cosas que son sensatas para todo el mundo. Para quien tiene o quiere tener pronto coitos y para quien no tiene ni tiene ningún especial interés en no tener coitos. Tú imagínate un niño, una niña o un adolescente que sale de una revisión a los 14 años y, como yo he dicho que tenía coitos, manda una charla que para qué. Y al compañero de al lado, que está en el pupitre de al lado, que al día siguiente se van a ver en clase, no le han contado nada. ¿Cómo se va a sentir? Diciendo, joder, a mí me tratan como si no tuviera sexualidad. Con lo cual, yo sí creo que es importante que eso que decía por ahí, la consideración. Es decir, nos cuenten lo que nos cuenten, yo creo que eso lo tenemos que contar a todos prácticamente las mismas cosas. Y luego, refuerzo la idea que tú estás contando. A mí me parece muy interesante que en ese primer contacto que le tengamos, nuestro objetivo sea que puedan volver.
que puedan volver. Por lo tanto, es importante que de esa primera contacto se vayan viendo que yo no les esfuerzo, que yo no les obligo, que te cuento algo pero no te voy a hacer preguntas después. Fijaros, cuando yo cuento algo, un adolescente generalmente siempre que escucha hablar de sexualidad, eso pasa en casa. Si tu padre te viene a dar una charla de sexualidad, sabes que después te va a hacer preguntas. Con lo cual, cuando yo escucho que mi padre y mi madre está hablando de sexualidad, yo no estoy escuchando, no tengo ninguna actitud de escucha. Estoy a la defensiva de a ver qué quiere saber este por la charla que me está dando. Ese mismo patrón se pasa en un despacho. Cuando me empiezan a contar cosas, yo estoy a la defensiva a ver por dónde me vienen. Con lo cual no generamos ninguna actitud de escucha. Con lo cual es importante que si hay que hablar, hablamos, pero anticipamos. Te cuento esto porque hay que contarlo, pero no te preocupes que no te voy a hacer ninguna pregunta después, salvo que tú quieras. Anticipamos. Y luego insistimos en dar esas claves que tú decías de cómo puedes volver otro día. A mí eso me parece fundamental. Fijaros, más importante que contarles el desarrollo corporal, incluso más importante de algunas cosas que yo os he dicho ahí que hay que hablar, es que sepan que puedes volver, que le verbalicemos que puedes venir tú solo, y lo que hables conmigo es confidencial, y no se lo voy a contar ni a tu padre ni a tu madre, y además lo que está ahí fuera nadie lo va a saber. Es decir, que un adolescente sepa las reglas del juego me parece absolutamente fundamental y me parece mucho más interesante dedicar esa sesión a que aprenda esas reglas del juego que a tratar con prisa de que aprenda todo lo que debería haber aprendido en los últimos 14 años. Y si me dejáis sigo otro lado. Hay otra pregunta. Hola, buenas, soy Ana. Bueno, no es una pregunta, pero primero quería, a raíz de lo que ha dicho la compañera, voy a defender la enfermera de familia y luego le pregunto a Lucía, porque yo soy enfermera de familia y a mí no me pasa eso, porque yo al niño de 14 años ya le he hablado antes de sexualidad, probablemente a los 8, quizás antes, a los 12, en todas las revisiones. Y ya le he dicho que tiene la libertad para venir a mi consulta y hablar conmigo de todos los temas. Por eso defiendo la enfermedad de familia y voy a hablar con Lucía, a preguntarle a Lucía. Bueno, más que nada es una sorpresa, nos ha sorprendido. Pensábamos que había muchas más enfermeras diferenciadas, o sea, centros de salud con enfermeras diferenciadas. No sé si a ti al hacer el análisis te ha sorprendido, porque yo realmente pensaba que había pocos centros donde hubiera enfermera de familia. Me ha sorprendido gratamente, tengo que decirlo. Yo también me sorprendí. No tenía datos de referencia anteriores, pero sí que la percepción que todos teníamos, por lo menos de la zona donde yo trabajaba, era que había muchas más enfermeras dedicadas solo a niños que en ambos grupos, pero me ha llevado también una grata sorpresa. Por eso después he puesto la gráfica por direcciones asistenciales, que no están identificadas, son números al azar, pero porque sí que veía muchas diferencias entre unas y otras, es decir, que algún tema todavía tendríamos que analizar, pero sí que solo un 10% estén dedicadas solo y exclusivamente a niños, me parece que hemos avanzado muchísimo. Hola. Yo primero felicitar a la mesa, porque ha sido una mesa estupenda y además diversa, ¿no? Y muy equilibrada. Bueno, me ha gustado mucho. Yo quería, a raíz del tema que ha sacado Ana, comentar, no sé si una pregunta, es un poquito una reflexión, ¿no? Porque es verdad que este es un tema que aparece ahora en distintos foros. En la jornada que hubo sobre la especialidad el viernes pasado también, lo dijo el subdirector de ordenación profesional, y la cuestión de cómo que tenemos que resolver las enfermeras nuestras competencias compartidas y qué pensamos de ello. O sea, siempre se interroga y como hay una cuestión siempre pendiente de cómo nosotros vamos a resolver si nos invadimos o no nos invadimos las enfermeras familiares y comunitarias con el resto de las especialidades. Y bueno, Lucía ha puesto las competencias que tiene la enfermera pediátrica en promoción de salud en el niño sano. Y lo mismo seguro que aparece en el programa de geriatría, y lo mismo nos pasa con las matronas, que sabéis que ahora hay un movimiento también, sobre todo las matronas, porque son las que llevan más tiempo reconocidas como enfermeras especialistas, tienen puesto de trabajo y todo esto, y hay un movimiento como que intenta blindar, ¿no?, su competencia, ¿no? Y bueno, hay competencias compartidas, entonces yo creo que esto no es cuestionable.
pero la cuestión hay que trasladarla a otro lugar. O sea, las enfermeras familiares y comunitarias, por supuesto que tenemos competencias en el embarazo sano, podríamos hacer el seguimiento, igual que un montón de cosas, pero no podemos decir que una enfermera pediátrica no tiene competencias en promoción de salud. O sea que la cuestión hay que sacarla de ahí para situarla, como ha dicho Lucía, en qué necesitan nuestros ciudadanos y cuál es la mejor atención y más eficiente. Parcelar al individuo por edades y tener un montón de especialistas, también lo podríamos parcelar entonces por patologías, yo qué sé, ¿eh? Entonces, bueno, pues este es el debate que hay que tener y que, bueno, cuando hemos diseñado el congreso, los compañeros decían, hay que hablar de esto, por lo menos para que todos empecemos ya a darle vueltas un poco al discurso, ¿no? Esto. Y bueno, pues gracias Lucía por cómo lo has expuesto, porque esta es la cuestión. También nos tenemos que plantear, bueno, la figura de qué papel están jugando aquí los pediatras, ¿no? Si ellos van a ser los que van a marcar las necesidades o no de enfermeras especialistas. Lo siento, no he sido breve. Yo creo que lo ha resumido perfectamente Carmen. Es cierto que el otro día el subdirector general de Ordenación Profesional, la jornada de especialistas, dentro de uno de los motivos que alegaban para el desarrollo de nuestras especialidades y el acceso a la vida extraordinaria para los que estamos esperando y demás, es que, bueno, porque no tenía muy claro las necesidades que íbamos a tener de especialistas en función a qué nos íbamos a dedicar. Y tocó un tema que eran los campos en los que se solapaban unas especialidades y otras. Yo aquí hago de nuevo la traslación también al tema médico, ¿no? El médico de familia, en teoría, es un médico de familia. Por tanto, debería también de atender a la población infantil y no ocurre por un sistema organizativo X que se montó en su momento, ¿no? Quizás nosotros debemos de adelantarnos a eso que ocurrió y gracias a sociedades y a movimientos que podemos nosotros iniciar, ir definiendo muy bien cuál es nuestro papel, cuál es el papel de las enfermeras especialistas en pediatría, que para nada hay que desdeñarlo y es importantísimo. Es verdad que habrá campos en los que nos solapemos, pero yo creo que en eso debemos de coordinarnos. Pero la visión integral y el ejemplo que ha puesto nuestra compañera Juana Mari ha sido evidente. Es decir, si yo no veo al niño desde que nace, cuando llega a los 14 años, evidentemente no sé cómo voy a hacer ese abordaje. Yo creo que todas hemos pasado por etapas en las que hemos visto niños, hemos visto adultos y hemos visto ambos grupos. Y yo reflexionaba y al final, ¿cuál es la sensación más satisfactoria que tengo? La de haber visto un niño recién nacido y luego verlo con 18 años, que te saluda la madre y sabes que conocía a todo el grupo familiar, al abuelo, y qué era la dinámica que estaba influyendo. Ese es el valor añadido que nosotros aportamos. Las especialistas en pediatría tienen otro valor añadido, que está mucho más en esas competencias avanzadas dentro del ámbito hospitalario o en ese ámbito de transición. Después del análisis, yo os digo, yo el boletín de la especialista en pediatría no lo había mirado nunca, lo he mirado ahora para la preparación y me he llevado esa sorpresa. Y yo creo que eso es lo que nos debemos de utilizar como fundamento para defender esta posición. Sé que estoy de acuerdo. Bueno, igualmente felicitar a los tres ponentes de la mesa, que me ha resultado muy interesante. Mi pregunta era para Maite Alcolea. Yo creo que el tema del apego en atención primaria, en enfermería de atención primaria, me parece que queda un poco conocido, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Te has planteado cuál es el papel que puede hacer la enfermería de atención primaria para desarrollar el apego? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque me da pie a agradecer a muchas de las enfermeras que os veo aquí, que he estado en vuestras consultas viendo ese trabajo de investigación. Y yo ahora mismo lo que veo en las consultas es que las enfermeras no estamos nombrando al apego muchas veces en las pautas que estamos dando a sus padres. Eso no significa que no lo estemos haciendo, porque muchas de las enfermeras, cuando yo estoy en su consulta observando, haciendo la investigación, sí que están promocionando el contacto, están diciendo que cojan a esos niños, en cuanto el niño le hacen cualquier técnica, que la madre no se separe de él cuando está haciendo. Es decir, sí que, pero a lo mejor no lo estamos nombrando así. Entonces, yo lo que estoy viendo en la investigación, y espero poder venir el año viene o no sé, a traer los resultados de los trabajos que estoy haciendo en vuestras consultas, a las que os agradezco especialmente las que estéis colaborando en las dos direcciones asistenciales norte y sur, el trabajo de campo que estoy haciendo en ellas, pues espero venir y traer los datos
reales de lo que estoy observando. Esto es posiblemente solamente una pincelada de lo que yo veo. Pero sí que estamos promocionando un apego que tiene que ver con el contacto, que tiene que ver con que la madre esté presente siempre al lado del niño cuando hacemos cualquier técnica, que rápidamente le coja en brazos, si le está dando lactancia materna, rápidamente le ponga el pecho a mamá. Eso es lo que yo estoy viendo en muchas de las consultas de enfermería, y eso es apego. Entonces, se está haciendo mucho, sobre todo en niños muy pequeños, en esas primeras visitas de los primeros días de vida, del primer mes, posiblemente mucho, relacionado también con la lactancia y a lo mejor tenemos que ir viendo esas otras muchas cosas que tenemos que ir incorporando. En algunos centros de salud que he estado en la zona sur, en Parla, he visto cómo se trabaja en el desarrollo infantil en niños fabulosamente bien, y bueno, pues supongo que tenemos ahí también un campo, ¿no?, importante en el que seguir avanzando. Vamos a dar paso a la última pregunta que había por ahí al frente. Hola, buenas. Primero felicitar a todos los ponentes de la mesa por sus exposiciones y luego preguntarle a la compañera cómo han valorado la presión que van a hacer los pediatras para tener una enfermera de pediatría pegada a su consulta para que le resuelvan los conflictos y la saturación de sus propias consultas. A ver, valoración no nos hemos puesto todavía a hacer para empezar una línea de trabajo. Sí que me estuve mirando las distintas asociaciones de pediatría, de las opiniones que había, y lo que ellos ponían es que ellos sí que reclaman la presencia de esa figura. Lo que me llamaba la atención es que no especificaba una figura especialista, sino que les vale una enfermera que esté al lado y atendiendo a esa demanda, que yo a veces en el día a día decía que era más la demanda del pediatra que la demanda del niño, porque era la actividad que a veces delegan de aquella manera y en esa forma. Ahí yo creo que vamos a tener un punto difícil de trabajar, pero que yo creo que con bases serias y bien fundamentadas lo podríamos conseguir. O sea, que ellos quieren un desvestidor y vestidor de niños. ¿Cómo? Que si lo que quieren es un desvestidor y vestidor de bebés. A ver, yo no he hablado directamente con ninguno de ellos. Lo que la asociación pone es esa frase que os he entrecomillado textualmente. Ellos necesitan una enfermera que atienda a la población infantil. No especifican, ahí al menos la Asociación Española de Pediatría, lo he cogido a nivel nacional, no especifican nada más. Pues muchas gracias a todos y a todas por haber participado en esta mesa. Ahora, perdonad un momentito.